el podcast de La Lobera. Feminismo desde cero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mucho gusto en estar en contacto con todas y todos ustedes en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Como todas las semanas, cada vez que nos encontramos, yo les cuento a ustedes que averiguo, busco, encuentro estas mujeres fantásticas que han armado en los últimos 50 años una cultura feminista, mucho más de lo que creen. En este caso, no se vaya a ofender mi invitada, no es hace 50 años. Ella sería como la tercera o cuarta generación de aquellas que nos iniciamos en los años 70. Se llama Georgina Cárdenas Acosta, tiene como un doble doctorado en la vida, se inició como socióloga en la UAM Azcapotzalco, ha tenido una carrera fantástica, pero no meteórica. La recuerdo hace 20 años ya, que estuvo en el equipo que organizó la ley de acceso de las mujeres a una vida sin violencia en la Cámara de Diputados en el 2005, 20 años, qué pronto, Georgina. Sí. Ella tiene como 8 libros publicados a su cortísima edad, es profesora de la FES Aragón, ha sido ahí responsable de la oficina de género, o como se llame, de la coordinación de género. Esta vez queremos hablar, Georgina, muchas mujeres en el año 24 lograron nuevas posiciones en las presidencias municipales, que era muy lento antes, y tú lo sabes mejor que yo, en las gubernaturas, en las cámaras. ¿Tú cómo ves este cambio de tiempo de mujeres 2024? Y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, me siento muy contenta y la verdad es que también voy a decir que súper nerviosa porque Sara no deja de impactarme sistemáticamente. Ya sé que no me invita ni invita a nadie para que hablemos bien de ella, pero es imposible no hacerlo. Entonces, yo quisiera decir que además de que leyó alguna parte de mi currículum, yo quiero decir que sinceramente yo me volví feminista gracias a ella. Y entonces ayer me puse a buscar en mi biblioteca un texto, un trabajito donde esta publicación de igual a igual, que publicó en su momento la Comisión Nacional de la Mujer. No encuentro por aquí la fecha, pero era del Programa Nacional de la Mujer. En la época de Zedillo. Y entonces por acá anda Brígida García, Carmen Volado, María de las Nieves García, Ifigenia Martínez, Patricia Mercado, Patricia Olamendi, Silvia, Patricia Duarte Sánchez. Y señalar que cuando yo estaba haciendo mis estudios de licenciatura, aquí encontré un texto de Sara Lovera, que yo leía y releía, y entonces la verdad es que fue mi primera maestra feminista en realidad. La verdad es que ya fue hasta la maestría que me encontré a la maestra Teresita de Barbier y a la doctora Dalia Barrera Basols, pero sí quisiera decir que tal vez Sara no lo sabía, pero sí fue alguien que me marcó académicamente. Y ahora, de lo que me pregunta, bueno, a mí me parece, yo soy una paritarista, dirían por allí, defensora de que las mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones. Sí, afortunadamente, gracias al principio constitucional de paridad, porque hay que aclarar que si no estaba en la ley, realmente no se aplicaba, y aún estando en la ley, siempre se le buscaba el resquicio, la modalidad de no cumplirla. Es que tenemos más mujeres, pues, por ejemplo, en los legislativos locales, pero, por ejemplo, las presidencias municipales, la proporción sí sigue siendo todavía poquito, ¿eh? ¿Cuánto, debe de estar como por ahí del 30, no creo que rebase 35%. Y siguen siendo espacios, pues, unipersonales. Y ya 10 años que se modificó la ley. Así es. Entonces, eso sí nos habla de que lo mismo que decía en su momento las especialistas de gobiernos locales, que era el espacio donde más resistencia encontraban las mujeres,
esa aseveración que hacían sigue estando vigente, o sea, sigue siendo resistente, aún con la paridad, ¿no? Sí, yo quiero decirle al público que Georgina es especialista, que no sé si lo dije claramente, en gobiernos locales. Es como ella se empieza y cuando habla de su maestra Dalia Barrera, que murió el año pasado. Ajá, antepasado ya. Dalia Barrera era la única investigadora ¿Sí? en este país que investigaba la participación de las mujeres en los gobiernos locales, que quiere decir sobre todo presidencias municipales y similares, dijéramos, algún tipo de comunidades y eso. Uh-huh. Bueno, todavía se puede constatar que ahí está la mayor resistencia, es decir, casi en la casa. Así es. Pero hay un tema que, a ver si no genera como mucho conflicto, pero lo otro que se sigue cuestionando, y eso todavía me lo dijo Teresita de Barbieri antes de fallecer, y las mujeres están llegando, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Y realmente están teniendo ellas el poder? Entonces, insisto, esta también es una pregunta vigente, porque tú puedes tener espacios muy importantes, ya no solamente en puestos de toma de decisiones, sino también por ley en organismos públicos, en entes del Estado, que también ahí se te supone que tiene que haber paridad, y no necesariamente realmente tienen, o sea, lo que se pregunta es, ¿realmente tienen el poder? O sea, ella está ocupando la titularidad, pero las demás personas que la rodean le confieren, ya sé que es muy académico, pero Bourdieu habla del capital simbólico, ¿realmente le confieren el poder? ¿La ven como alguien superior o la ven como un par o la desprecian o realmente... Marcela Lagarde diría, ¿le tienen respeto a su autoridad? A ese me gusta. ¿Le tienen respeto a su autoridad? ¿Le reconocen su autoridad? ¿Se subordinan? ¿Se suman al proyecto, a lo que ella diga? Y creo que ese es el detalle que todavía no logramos. O sea que estamos en el año 25, que se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, 30 años de los acuerdos de Pekín, de un esfuerzo, con lo que quiero decir, de un esfuerzo internacional para que las mujeres lleguen, nada es de generación espontánea. Y nos estamos preguntando en México, ¿por qué hay mucho machismo tóxico en este país? Georgina, tú has estudiado mucho eso. Es que lo que realmente no hemos movido es la cultura. Entonces, y fíjate, y voy a hacer referencia precisamente a un podcast anterior, que les invito a que lo vean porque a mí me significó mucho ver el podcast de las nietas de una gran feminista que es Sara Lovera, y que ver que las líneas discursivas de las más jovencitas, a pesar de todo el trabajo sistemático que ha hecho varias generaciones de feministas, ellas todavía te hablan de que les sancionan o que se sienten incómodas por traer falda porque les dicen, se te van a ver los calzones, y todas las resistencias que enfrentan. Entonces dices, claro, no ha cambiado la cultura política porque ellas... se quejan de lo mismo que nos hemos quejado el resto de las mujeres. Entonces, la política pública, a pesar de, ¿qué te gusta?, 25 años que tiene al menos el Instituto Nacional de las Mujeres, no ha permeado en la sociedad de tal forma que impacte en la construcción de una cultura en igualdad. De las relaciones. De las relaciones, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado. O sea, de pronto está en el argot político decir, hay un eje transversal, es la igualdad de género, pero queda allí en el comentario políticamente correcto y no en la materialización en donde pudieran venir aquí tus nietas a decir... no importa la forma en la que yo me vista, yo me siento cómoda, nunca me han discriminado por ser mujer. O sea, eso todavía no lo cambiamos. Y Georgina, que ha recibido algunos premios, entre otras la medalla Omezíhuatl desde el 2018, eras muy chiquita, es una medalla que da ahora el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Pertenece al grupo de politólogas. Yo no había pensado en ti como politóloga. ¿A qué lo atribuyes
Es decir, ¿qué es lo que pasó en el camino? Porque yo sostengo cosas distintas a ti. Yo sí creo que hay un cambio cultural que no es generalizado, Sí. pero que efectivamente de manera mayoritaria todavía en todos los ámbitos de la vida las mujeres siguen sufriendo discriminación. Y por supuesto las mujeres dedicadas a la política o al funcionariado público, pues generan mucho temor, ¿no? Okay. ¿Qué generaría temor? ¿A qué te refieres? O sea, y por cierto, ya ven que sigo aprendiendo de mi maestra Sara Lovera. No, a ver, yo te voy a prohibir. Hice una generalización. Te voy a prohibir. Sí le tengo que contar al público, porque acá estamos en una conversación y me da licencia la Organización Editorial Mexicana que nos ofrece este espacio para las voces de las mujeres maravillosa, tomarme la palabra a veces de manera particular. También en eso consiste las discusiones que hacemos aquí cada semana. Georgina llegó chiquita. La conocí a través de mi familia. Un tío que ella quiere muchísimo es el mejor amigo de mi hermano. Y la conocí muy chiquita, realmente. Ella puede decir que yo le impacté, pero ella era muy estudiosa. Y yo no le dije que hiciera su primera tesis sobre la participación de las mujeres del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, el PRD, que es de los pocos estudios que hay de cómo se construyó ahí, dijéramos, el sector femenil, como le decían antes, y qué pasó con las mujeres. Sí, creo que está bien que diga, pero ha tenido impactos gigantes porque por fortuna en los espacios donde estudió y a través de los asuntos que le importaron se encontró, hablo de mi maestra también, Teresita Barbieri, que luego les cuento, y luego me regaña Natalia porque no cuento quiénes son y las nombramos. Ella se encontró. Vamos a ese ámbito porque es donde estás últimamente. Uh-huh. Hizo una trayectoria Georgina y ha logrado primero ser esta responsable o secretaria de la Comisión Interna para la Igualdad de Género, así se llama, de la ENEP Aragón. FES. De la FES, de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM Aragón. Qué interesante, porque esas comisiones se crearon después de un trayecto. ¿Cómo es la universidad? Si te estás quejando, ¿no entienden? Es decir, siguen siendo rechazadas las mujeres. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué encontraste? Que ya tienes ahí, bueno, un rato, como 5 años. Sí, bueno, se creó la Comisión Interna de Igualdad de Género, pero esto tuvo que ver en respuesta, y que hay que decirlo, también a esta cuarta ola del feminismo, de estos movimientos muy importantes estudiantiles de jóvenes feministas que empiezan a denunciar la violencia. Ya lo habían denunciado las académicas anteriormente, pero ahora las académicas feministas que ha tenido la UNAM toda la vida. Pero estas jóvenes más bien lo que estaban denunciando es esta violencia que estaban enfrentando ellas, y pues tenemos estos casos lamentables en la universidad el asesinato de Lesbi en la misma institución y una serie de fenómenos que lo que mueven es a decir, oigan, pues necesitamos tener protocolos para atender esta violencia en casa. O sea, qué bueno que la estudiemos académicamente, cómo funciona, etcétera, pero ¿qué pasa? ¿Cómo nos hacemos cargo de la violencia que está aquí? Porque finalmente las universidades son un microcosmos de lo que pasa afuera. Entonces, se crean estos espacios y bueno, pues la idea de las comisiones es promover la política institucional de género. Sin embargo, paralelamente, hay un área que es la que atiende la violencia de género. Una especie de procuraduría ahí adentro. Sí, es algo que se llama Defensoría, para que veas el nombre, ¿no? Porque está en masculino. Defensoría de los Derechos Universitarios, y le agregaron, ¿no? Y ahora también atiende violencia. La verdad es algo muy reciente. La función, la Defensoría la tiene a partir, me parece, de 2020. Estamos hablando de apenas hace 5 años. Pero el primer protocolo de la universidad es de 2016. O sea, hasta el siglo XXI estás viendo que la universidad empieza a generar protocolos para ver cómo atender la violencia. Ha sido complejo el tema, ¿no? Muchas chicas, cuando ven la existencia del protocolo, piensan que hay una expectativa de acceso a la justicia mucho
mejor de lo que realmente sucede. Y es que, bueno, pues yo lo que hablo luego con ellas es que muchas veces las atribuciones de la universidad son administrativas. Y entonces si hay una situación que implica un delito, pues hay que apoyarse de otras instancias. Entonces, esto es importante mencionarlo porque muchas jóvenes viven la violencia y la viven como desde la impunidad, desde que sienten que no se hace lo suficiente para atender la situación que están enfrentando. Sí, pero uno pudiera imaginar que en el espacio del conocimiento y del saber, uh-huh, de donde han salido los críticos, las críticas, de donde se ha construido lentamente, pero de manera muy importante a veces, la democracia, eso no fuera así. Entonces volvemos a lo mismo. Hay una resistencia que tú dices, toca lo cultural. Hay una resistencia, es solo machista, es más grande. ¿Cuál es el espacio, si yo te lo preguntara como profesora, el espacio donde están las dificultades para entender que las mujeres somos seres humanos? Pues yo sí sigo encontrando resistencias y por supuesto que de pronto no falta, cuando llego a dar algún taller de género, no falta el profesor que diga, ay, es que ahora ya no se pueden hacer chistes, ¿no? Bueno, pues no se pueden hacer chistes con contenidos misóginos. A lo mejor antes ustedes los tenían naturalizados, ese tipo de violencia que les causaba risa, pero a las nuevas generaciones no les parece correcto ese tipo de comentarios. Entonces hay que cambiar el chip, ¿no? Pero, y si te encuentras ese tipo de resistencias en personas que, pues, tú pensarías que es una universidad, es un espacio democrático, es un lugar de la cultura, la máxima casa de estudios, pero todavía hay personas que, pues están construidas en esta clave patriarcal y eso es muy complicado de ir erradicando. Y también puedes dar cursos y de verdad te encuentras discursos donde dicen que bueno, pues es que en realidad ya se les está estigmatizando a ellos como personas y que ya no pueden expresarse libremente. Entonces es un trabajo de verdad muy importante con muchas personas para que entiendan que pues realmente atentan contra la dignidad de las mujeres y también contra la dignidad de las personas de la diversidad sexual, ¿no? O sea, escuchas comentarios así de que llegan todavía a hacer comentarios públicamente de cuestiones. Los profesores universitarios, sí, los profesores, como los alcaldes, ajá, como los gobernadores. Sí, exacto. ¿No? Eso en microcosmos, te digo, es lo mismo. O sea, sí, tienen el grado, ¿no? Pero ajá, no por eso están desprendidos de esta cultura patriarcal. Entonces, sí, porque mira, yo estoy un poco cansada. Ella me dice maestra por medio siglo de trabajo feminista y yo no podría salir corriendo un día por una puerta. Pero a veces estoy cansada, pero no tanto. A ver, ¿cómo lo ves? Yo sí creo que hay una cosa nueva con tantas mujeres en el poder, lo que empezamos a hablar. Uh-huh. Y es interesante, no sé las gobernadoras, parece que las gobernadoras son mucho menos comprometidas o no se han dado cuenta de que también las mujeres somos una composición para la estrategia política. Pero la presidenta de la República me tiene gratamente sorprendida porque yo diría, tú dímelo desde la academia, que está ejerciendo una especie de pedagogía feminista. Los jueves de las mujeres, donde aparecen biografías de mujeres que a nadie se le habían ocurrido quién era Rita Cetina, pero Elisa Acuña, todavía hay quien nos puede preguntar y Natalia va a decir, ¿quién es esa Elisa Acuña? O Tania. Luego el año 2025, que estamos viviendo, es el año de la mujer indígena, para reconocer su contribución, dice la presidenta, pero va a haber una lista y va a haber una enorme cantidad de cosas. Y luego, a sus 100 días, lo que dice, sí se escribe con A, la presidenta, pero ojo, sí podemos gobernar. O sea, no sé si esto va a ayudar a esto de lo que estamos hablando o no, o es pura demagogia.
Bueno, a mí me gusta personalmente porque yo de pronto me parece importante. Por ejemplo, pienso en esta, creo que es Calzada, Las Mujeres que Luchan, que hicieron en Reforma, sí, donde la ahora presidenta, cuando era jefa de gobierno, incluso incluye a Matilde Montoya, ¿no? Por ejemplo, nuestra primera médica. Y a mí me parece eso importante para lo que le significa a la gente de mirar su ciudad un poco como reconociendo a las mujeres, al menos en esa calzada, ¿no? Que tendría que estar en todos los espacios, porque pues todas las calles tienen prácticamente nombre de señores, todas las plazas tienen prácticamente pero esculturas masculinas. Esto que ella hace en su discurso. Ajá, pero exacto, a eso voy. O sea, esas partes a mí me gustan y entonces cuando las veo, pues las aplaudo. Esto que tengo a lo de las biografías feministas, pues que ya voy a tener el prejuicio de que leí una nota tuya respecto a que no necesariamente está recuperando a las biógrafas feministas, que estarían por ahí a Ana Lauhaiben, la misma doctora Patricia Galeana, que ya también estuvo aquí en un podcast, no me acuerdo, se me está olvidando el nombre de la doctora del Colegio de México, que también trabaja, o sea, que son a las feministas que reinsertan Gabriela a las mujeres. Cano. ¿Te refieres a Gabriela Cano? Exacto. ¿No? Estas feministas que reinsertan en la historia a las mujeres, porque siempre ellas hicieron la investigación. Ellas hicieron la investigación. Entonces, a mí me parece importante mirar a todas las mujeres. Sí, mi crítica era que no estaba criticando, no la estoy calificando, estoy diciendo que yo espero que reivindica a todas, significa todas, sí, las que han sido tremendamente críticas de la izquierda históricamente, las que han protestado y han hecho, por ejemplo, ahora la 4T está indirectamente a favor de los vientres de alquiler y de que la prostitución sea un empleo. Entonces yo digo, a ver si podemos oír toda la historia del primer congreso de prostitución que hicieron en la época de Cárdenas. Es lo que yo decía, más que eso. Pero yo pregunto a la academia, a ti. Ay, no, yo no la encabezo. A ver, no, pero tú eres una especialista en eso. Ajá. Y así dice tu currículum, doctora, destacada socióloga, académica e investigadora especializada en género y participación política. Ajá. Pregunto, ¿esto está bien calificado? ¿Te parece que es una pedagogía feminista? Lo vuelvo a poner en la mesa. Sí. ¿Te parece que tiene algunas posibilidades de ayudar a vencer algunas de esas resistencias o no? Ay, sí, me parece que es importante, porque coloca a las mujeres en el imaginario social. Es decir, no se hablaba de ellas. No se hablaba de ellas, no nos miraban, no nos mencionaban. Te digo, ¿no? Una ciudad en donde somos la mitad, más de la mitad de la población y ni siquiera estamos nombradas en las calles. Entonces, en ese sentido, a mí me parece sí que es importante. Incluso en las marchas feministas, ahora que viene el 8 de marzo, muchas veces las colectivas feministas lo que hacen ellas mismas renombran las calles. Y me encanta, ¿no? En la misma universidad pasó. En ciencias políticas, estoy cambiando, en arquitectura me parece, sí, las feministas renombraron los espacios. Y por cierto que ahí me gusta. Los auditorios. Sí, a mí me gusta mucho porque además ahí incorporaron a una primera delegada que hubo, Estefanía Chávez. Barragán, no sé. Creo que sí. Sí, ahorita, y Aurora Fernández, hay un auditorio en Coyoacán, ¿no? A mí me encantó que lo nombraran, e incluso en mi facultad lo que propusimos es unos lineamientos para el renombramiento de espacios con nombres de mujeres, y tú nos acompañaste a renombrar el de Hermila Galindo. Entonces, desde esta perspectiva, que es algo que yo he apoyado, me parece fantástico. Creo que contribuye, aunque no es suficiente. Oye, no quiero que se me pase, pero también de todo esto que está cambiando, afortunadamente, porque sí, esto no es tan maniqueo de no ha cambiado nada o sí ha cambiado todo. Dentro de las cosas que han cambiado, bueno, pues a mí me encanta que aquí tú seas la editora de género, pero además me encanta que haya una jefa de medios, ¿no? Porque tampoco es que hubiera tantas mujeres en este espacio, y le traje una Oscarita feminista aquí a la jefa Paquita Ramos. Entonces aquí se los dejo para ver Oscar. El Oscar. Es Oscarita, digamos, ¿no? Nada más le falta aquí el pañuelito verde. En diciembre, Georgina me llevó un Oscar, está igualito, y ahora le ha traído a doña Paquita Ramos, que es la
directora general de la Organización Editorial Mexicana, y que se ha atrevido a abrir estos espacios donde hablamos de cosas que antes no se hablaban. Claro, y yo por eso sí se lo quise traer, porque sobre todo, la verdad quiero decir que estoy un poco preocupada con la era Trump que viene, porque precisamente esta cuarta ola del feminismo se emerge a partir de la protesta que tuvo en 2016 y que ahora que el lo Me vemos... Too, te refieres al Me Too. Al Me Too. A las primeras Así listas es, y luego es. los tendederos de Sí, claro. los señores muy importantes que son hostigadores sexuales. Claro, ¿no? Y entonces hay estos discursos antifeministas y entonces la verdad lo traigo acá con mucha preocupación porque estaba revisando las nuevas políticas de Facebook, de Twitter, en donde Mark Zuckerberg está diciendo, Facebook tiene que ser más masculino y que se permita un poco la violencia y que se permitan y como dar margen a los discursos de odios. Y entonces realmente me siento muy preocupada por esa situación. De por sí yo en mi página tengo una página que se llama Feminista Citadina de Izquierda y de verdad hay unos discursos de odio muy impresionantes de los hombres, luego los tengo como fans destacados, los de los señoros, y me atacan sistemáticamente y entonces me preocupa este momento y en ese sentido de decir, creo que lo que está haciendo la directora o el cargo que tenga Paquita Ramos es muy importante, porque esto de tener una editora de género justo es mirar en materia de los derechos de las mujeres, de derechos humanos, y que va a ser muy importante con esta era que se avecina, porque esta flexibilidad para que las redes sociales con el impacto que tienen ya promuevan que se les permita tener discursos de odio, pues es preocupante para las feministas, ¿no? Oye, yo te agradezco mucho, Georgina, porque efectivamente yo creo que tenemos razones de preocuparnos. Uh-huh. Va a ser muy impresionante, o ya fue cuando salgamos al aire, la marcha de las feministas que va programada para el 18 de enero, 2 días antes de que tome posesión Trump, o que ya tomó, cuando nos escuchen. Pero hay un grupo de gobiernos muy de derecha, pero lo que más preocupa, que es lo que tú tocaste, es que tiene audiencia. Claro. Ese discurso. Conecta con el odio de las personas. Entonces, a mí sí me preocupa y yo en ese sentido dije, bueno, hay que reconocer a la gente que sí está haciendo algo por cambiar desde su espacio el mundo a la igualdad. Sí, yo viene una ola que uno indebidamente lo agradezco mucho desde mi postura en la OEM. En efecto, porque nos tardamos, uno de los espacios donde nos tardamos en llegar fue de manera más evidente a los medios de comunicación. Y me parece que todo eso, por eso te hablaba tienen miedo, los tóxicos. Es decir, un poco se les salió de las manos y estamos con las leyes, con la protección legal, con la participación política, con el enorme número de mujeres en las universidades, sí, en todas las carreras. Sí. Están en la NASA las mujeres y están también en toda la tecnología de la explotación de las minas y en el espacio. Y les han tenido que hacer trajes espaciales especiales para ellas porque como todo estaba construido en clave masculina, pues hasta los trajes eran muy grandes porque eran para hombres, ¿no? Entonces, en todos lados estamos, pero hay reacciones, contramovimientos. Por ejemplo, el de las redes sociales se ha ubicado, yo esto lo escuché en una asamblea de la Federación de Mujeres Universitarias, en donde también participo como vocal nacional, y una de las autoras habló de la manósfera, y hasta ese momento yo dije, bueno, ¿qué es esto de la manósfera? Y son estos movimientos de hombres en redes sociales que atacan a las feministas. En este momento les ha funcionado estar en redes sociales porque las mujeres tienen una capacidad de convocatoria que si dicen las feministas, y el 8 de marzo nos vemos en tal lugar, y van todas las mujeres, vamos todas las mujeres a la marcha, nos manifestamos, nos movemos como esta marea morada impresionante en México y en todas las ciudades del mundo donde es posible esto. Pero ellos contra eso no pueden, pero te atacan a través de las redes sociales. Parece que hay un individuo, que no recuerdo su nombre, que ¿Laje? Ha promovido el Día del Hombre. Ay, no sé si es Laje, pero posiblemente. Y parece que salieron a las calles en enero.
comenzando este año. Parece que salieron, pero no lo pudimos verificar. Nos mandaron por ahí un video, lo cual sería grave, porque Exacto. están a propósito defendiendo, según esta información, a un individuo señalado de hostigamiento o de violación que está siendo juzgado en algunas de las fiscalías y juntaron familiares, muchas mujeres y todos ellos diciendo que las enfermas feministas o las exageradas o las maniáticas están acusando a todos los hombres y que estamos llenos de, eso decía el discurso, de acusaciones falsas. A mí me parece que es muy cuesta arriba que uno pueda en público decir me violaron y que sea una acusación falsa, pero bueno, eso pudiera haber algún caso. Pero tienes razón, Georgina. ¿Y qué hacer como antídoto frente a eso? ¿Qué sería lo que tendríamos que tener en el archivo de las actividades o de las acciones? Hemos trabajado eso, yo decía 50 años, cuando menos desde el punto de vista gubernamental. Hemos trabajado mucho por nuestros derechos, por la paridad, porque las mujeres tengan autoridad. Y ahora pues, están los señores reaccionando. ¿Qué vamos a hacer? Pues a mí me impresiona lo que tú decías, de que realmente conecta este discurso de perpetuar el status quo y que las mujeres estén en casa y que... Ya ves que ahora, no me acuerdo el nombre, que también hay unas activistas que en redes sociales hasta suben videos de cómo ser una perfecta ama de casa. Bueno, también y lo corriente. romantizan, ¿no? Ajá. Lo romantizan de yo estoy aquí pero perfecta cocinando un pastel y me encanta y no sé qué. Y digo, bueno, está bien que lo quieran, pero no sé si en el fondo lo que realmente es limitar derechos de las mujeres y quédate en casa y eso. Entonces, yo no sé, realmente muchas preocupaciones de qué hacer allí, cómo vamos a contrarrestar estos pues movimientos de la manósfera, de movimientos que lo que realmente buscan es y que están abrazados por estos gobiernos que tienen estos cortes autoritarios, cortes de derecha y que parece ser una tendencia en América Latina, ¿no? Sí, lo grave es que se podrían contaminar algunos mexicanos y mexicanas en el poder. Habría que estar atenta, porque se pueden contaminar. Ya están contaminados, ¿eh? Hace ¿Por poco qué? trajeron a Laje y lo estaban presentando en universidades. ¿Cómo pero es ya su nombre completo y explica José quién es? Antonio Laje es un señor argentino, es un argentino de extrema derecha que tiene un discurso que conecta con la derecha de México, en donde él, como tipo temach le llaman también, promueven esta idea de que el feminismo no ha logrado gran cosa porque las mujeres siguen siendo violadas. Fíjate que no lo sé, pero no el gobierno. No, si lo trajeron algunos grupos políticos de derecha en este país. Te digo que lo estuvieron recibiendo en auditorios de universidades y muchas feministas de las universidades estuvieron en contra y rechazaron que estuvieran recibiendo a estas personas. Entonces yo lo que creo es que sí tiene un impacto, o sea, sí está en la política, en algunas personas políticas de México, sí conecta. Y yo lo escuché recientemente en un noticiero de estos de radio y me llamó la atención. De hecho, hasta estaba pensando comprarme su libro para analizar bien cuáles son sus argumentos de derecha y antiderechos. Entonces yo creo que en el año 25 tenemos que prevenir todo esto. Decirle al auditorio que el tiempo es mortal, que nos vamos a tener que ir, pero agradecer mucho la presencia de Georgina Cárdenas Acosta y decirles, efectivamente hemos tocado algunas cosas, vamos a seguir discutiendo, porque el año 25, repito, se cumplen 50 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, 30 años de los acuerdos de Pekín, que los gobiernos decidieron atender 12 áreas críticas de la condición de las mujeres, y como consecuencia de eso que se oye hace mucho, sí podríamos decir, espero que estás tú de acuerdo conmigo, Georgina, que avanzamos en términos legislativos, que tenemos un andamiaje muy poderoso de derechos de las mujeres en México, y que parece ser
que vamos a tener que aprender a defenderlos desde muchas esquinas, desde muchos frentes, porque no podemos dar una marcha atrás. Tú estarás de acuerdo conmigo. Y ahí las profesoras como tú, las universitarias, son fundamentales. Afortunadamente, tú perteneces a una gran generación. Son muchas ahora en la universidad. Sí, ya somos muchísimas y pues ahí vamos a seguir de disruptivas, ¿no? Señalando cada situación misógina que no nos parezca y bueno, pues afortunadamente sí, como tú dices, tenemos un piso legal importante, pero gracias a estos movimientos feministas que han logrado que lo tengamos en la ley. Ahora lo que hay que buscar es que esto no se derogue, porque podría ser, ¿no? Con esa palabra me quedo. Esto que no se derogue. No hay que bajar un minuto los brazos. Nos vamos a ir, nos vamos a escuchar y a ver el próximo episodio, allá cuando Natalia Castañeda Páez, que es la productora, lo ponga en el calendario. Agradecer muchísimo que nos acompañó hoy Tania Domínguez García, gracias a quien nos vemos en el YouTube. Y por supuesto agradecer a Hanani Araujo Santamaría, que es la coproductora de este podcast, y extrañando a Pablo Sánchez Rivera, que también es responsable de todas las películas. Y desde luego agradecer a la Organización Editorial Mexicana, que nos mantiene aquí escuchando nuestras voces cada semana. Nos oímos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.